Bien, hermanos, le invito a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer desde el verso 10 al verso 15. Hechos 17, versículo 10 al 15. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible se fueron. Que el Señor bendiga su palabra. José Luis Avendaño es un escritor que hace un buen tiempo escribió un libro, pero que ahora salió nuevamente editado, que se llama La sombra religiosa americana, cómo el cristianismo estadounidense impacta en el protestantismo o los evangélicos, digamos, en Latinoamérica. Él quiere explicar cómo la forma de vivir de los Estados Unidos o la forma de vivir el cristianismo en Estados Unidos fue una copia, es como copiar y pegar, y se aplicó, digamos, aquí a Latinoamérica. Y es por eso que a veces podemos ver que hemos heredado algunas cosas. Por supuesto, podemos decir que nuestros hermanos tienen cosas positivas, pero también tienen una visión cultural, una forma de vivir la fe cristiana que se transmite. Y se transmitió, por ejemplo, cuando llegaron los misioneros en las distintas denominaciones cristianas y trajeron una forma de vivir el cristianismo. Una de esas formas era, por ejemplo, vivir un cristianismo más individual. Un cristianismo el que se enfocaba en la interpretación individual de las Escrituras. Un cristianismo que vivía menos comunitaria la fe cristiana. Y se nos transmitió entonces esa idea. Y también una de las ideas que se nos llegó fue la idea del anti-intelectualismo. Palabra rara, pero que quiere decir lo siguiente, nos dice un historiador. El anti-intelectualismo es una actitud que rechaza la vida intelectual y especialmente a los intelectuales como pretenciosa, innecesaria y hostil al ciudadano común. Nos dice otro diccionario. Hostilidad o desconfianza hacia los intelectuales o hacia el intelectualismo es ser antiintelectual. Otro diccionario nos dice una actitud o política de oposición o desconfianza hacia los intelectuales y su influencia en la sociedad. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros heredamos un cristianismo que ve no de forma positiva el pensar, no ve de forma positiva el criticar, no ve de forma positiva el analizar, no ve de forma positiva el reflexionar, no ve. Y lo que espera generalmente la gente es que las cosas sean prácticas, ¿cierto? El pensar se ve como una pérdida de tiempo, como algo que hace cierta gente de élite solamente, pero el cristiano de a pie, digamos común y corriente, no ve como algo positivo el pensar, el criticar, el juzgar, en el buen sentido de la palabra. Y es por eso que la mayoría del cristianismo evangélico experimenta cosas más o menos así. Un pastor autoritario, el cual no se le puede decir nada. Un pastor autoritario que dice no toquen al ungido y fin, se acabó. O quizás no un pastor, quizás líderes diversos en donde no puede haber una crítica constructiva, estamos pensando aquí en el buen sentido cristiano, ¿cierto? Para reflexionar o pensar algunas cosas. Y esto es lo que la mayoría de las personas en la iglesia, de Latinoamérica por lo menos, experimenta. Tenemos esa visión. O si la gente empieza a pensar un poco más sobre ciertas cosas en particular, se ve como algo malo. Crea nomás usted, hermano. Crea, no analice tanto las cosas. Hay que creer nomás. Eso es lo que Dios dice la palabra.
Pero en verdad la palabra nos dice exactamente eso, nos dice que no tenemos que analizar las cosas a la luz de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. ¿De verdad debemos ser simplemente crédulos a todo lo que se nos diga y aceptarlo sin más? ¿O deberíamos más bien analizar las cosas a la luz de lo que la palabra de Dios nos ha mostrado? Y hoy veremos a los bereanos. Veremos estos buenos bereanos que lo que hicieron fue exactamente analizar las cosas a la luz de la palabra del Señor. Y no analizaron a cualquier persona, analizaron al gran apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, los cuales, vamos a ver, que predicaron ciertas cosas. Pero los hermanos no simplemente se quedaron ahí, sino que examinaron la enseñanza del apóstol Pablo, mis hermanos. Del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo que tanto admiramos. Lo que hicieron ellos fue examinar lo que la palabra de Dios dice. Entonces veamos, mis hermanos, cómo Pablo y Silas y Timoteo, estando en Berea, cuál fue la actitud que ellos tuvieron. Recordemos cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos estado haciendo un largo viaje a través del libro de los Hechos, hemos estado exponiéndolo, predicándolo en esta serie del libro de los Hechos, y hoy nos encontramos en el segundo viaje misionero. Vimos el primer viaje misionero, todo lo que hicieron los apóstoles, desde el capítulo 13 hasta el capítulo final 14, ¿cierto? El primer viaje misionero y cómo ellos plantaron, predicaron, se esforzaron, los persiguieron, etcétera. Capítulo 15, el concilio de Jerusalén, donde se discutió cuál era en verdad el evangelio, en qué consistía el evangelio, y vimos cuál fue lo que finalmente concluyeron. Luego se separa, ¿cierto? Pablo de Bernabé, tienen un desacuerdo muy fuerte que lleva a la separación, cada cual sigue sus viajes, y en el segundo viaje misionero entonces Pablo va con Silas y luego conociendo a Timoteo, predicando el evangelio por distintas ciudades. Y vimos, antes de Berea, vimos a Tesalónica, donde Pablo, ¿cierto? Silas y Timoteo predicaron y también fueron perseguidos por predicar el mensaje. Entonces ahora nos encontramos en la ciudad de Berea. Después de haber pasado por Filipo, después de haber pasado por Tesalónica, ahora nos encontramos en Berea. Entonces vamos a ver, mis hermanos, primero desde el versículo 10 hasta el versículo 12, la actitud de los bereanos. Versículo 10 hasta el versículo 12, la actitud de los bereanos. Veamos primero, mis hermanos, el versículo 10. Nos dice que entonces que Pablo y Silas fueron enviados de noche a Berea. ¿Por qué? Porque hemos visto en los versos anteriores que se creó un gran alboroto en Tesalónica, de tal manera que querían, ¿cierto?, pillar a estos predicadores, querían matar a estos predicadores. Y entonces los hermanos lo llevaron de noche y lo sacaron de la ciudad de Tesalónica. Esto era porque Pablo y Silas habían estado predicando por 3 semanas, yendo a la sinagoga constantemente, exponiendo, razonando, dando evidencia, nos dice, de que Jesús es el Mesías. Y lo hicieron de forma constante. Algunos creyeron, sí, pero otros no creyeron. Y los que no creyeron vimos que organizaron una turba para perseguir a Pablo, a Silas y a Timoteo, y solamente lograron hacerle daño a Jasón y también a algunos hermanos, pero luego de pasar por distintas circunstancias los dejaron libres. Hasta ahora hemos visto entonces que Pablo, junto con Silas y Timoteo, se habían movido por una vía principal, un camino principal. Los romanos eran buenos para construir caminos, entonces se habían movido por esa vía principal, la vía Ignatia, en donde ellos habían corrido por ese lugar para librarse de aquellos que los perseguían. Pero ahora, según lo que se sabe de los estudiosos, es que no tomaron esa vía para escapar de Tesalónica a Berea, sino que tomaron una ruta alternativa. ¿Por qué? Lo más razonable es pensar porque sabían que lo iban a perseguir por esa vía. Sabían que lo iban a seguir por esa vía. Entonces, dicen los estudiosos que tomaron una vía alternativa, corriendo todos los riesgos del mundo antiguo, que se sabían que los ladrones podían ir tras ellos y podían, por supuesto, sufrir. Pero aún así, nos dice que tomaron esta vía hacia Berea, que eran unos 96 kilómetros de distancia. Y al viajar de noche, entonces ellos fueron seguramente todavía heridos, recuerden que lo habían azotado, entonces seguramente todavía heridos, un viaje largo, duro de noche, de día, probablemente 1 día y medio o 2 días, que viajaron dependiendo de la ruta que hayan tomado, y entonces llegaron a la ciudad de Berea. ¿Y qué hicieron llegando a la ciudad de Berea? Dice que entraron en una sinagoga, fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Ya? Esto era el método común que hemos estado viendo que Pablo ha estado haciendo cuando le quiere predicar a los judíos. Hechos capítulo 13, versículo 14, nos dice, ellos saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia,
y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. En Hechos 17, versículo 1, también lo vimos cuando dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces podemos ver que este era el método común. Llegan a la ciudad y entran a la sinagoga a predicar el mensaje del Evangelio. Ahora consideren a Pablo y a Silas en este largo viaje, cansados, heridos, que venían azotados desde Filipo, perseguidos por Tesalónica, y ahora llegan después de este largo viaje aquí a Berea, y aún así, seguramente tomaron un rato de descanso, y aún así siguieron predicando el mensaje del Evangelio. Ahora esto nos muestra, mis hermanos, la convicción y la determinación que tenía el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo. Tenían una determinación total a predicar el mensaje del Evangelio, porque si yo le pregunto, ¿usted no se cansa? ¿Usted no está cansado físicamente? ¿Usted no está agotado a veces de la misma semana, de su trabajo o de las actividades que usted haga en el hogar? ¿No se cansa de todo lo que tiene que hacer? Y sí, todos nos cansamos, pero no debemos por eso dejar de lado nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el mensaje del Evangelio, entregarlo a todo el mundo, a pesar del cansancio y la dificultad. Nos esforzamos en la gracia de Dios para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que nos muestra estos misioneros, esa pasión, ese anhelo, ese deseo por querer predicar el mensaje del Evangelio a pesar de estar totalmente y seguramente muy cansados. ¿Qué los movía? ¿Qué los motivaba? El amor. El amor de Dios en sus corazones derramado y la gloria de Dios con que otras personas escucharan el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde debemos examinar nuestra vida, mis hermanos. ¿Cómo está ese amor, esa pasión, ese deseo por predicar el mensaje del Evangelio? Y vemos luego en el verso 11 que ellos entran en la sinagoga y entonces nos dice el verso 11 que los bereanos eran mucho más solícitos o nobles que los tesalonicenses. ¿Por qué nos dice eso? Quiere decir que los bereanos eran mucho más virtuosos o mucho más piadosos que los de Tesalónica al momento de escuchar la palabra del Señor. O sea, recepcionan mejor la palabra del Señor. Porque ¿qué había pasado en Hechos 17, 5? Aquí mismo un poquito más atrás, habíamos visto que algunos judíos habían creído, pero otros, dice en el verso 5, no creyendo, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos y malos, ¿cierto? O sea, hay algunos que creyeron y hay otros que no creyeron. Ahora, si nos detenemos en los bereanos, mis hermanos, podemos ver dos cosas de los bereanos. Es muy común que la gente diga que es bereana porque escudriña lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Me imagino todos hemos escuchado eso. Pero se nos va un detalle muy importante en lo que uno puede ver en el verso 11. Dice, antes de escudriñar, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Antes de escudriñar, dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Esto quiere decir que recepcionaron la verdad de Dios con un corazón totalmente abierto y dispuesto a escuchar lo que la Biblia de Dios o que la palabra de Dios nos dice. O sea, algunos no habían escuchado, es cierto, pero otros sí habían escuchado. Habían escuchado la predicación de la palabra de Dios. Incluso Pablo después lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Les dice lo siguiente, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, las aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace también su obra en ustedes los que creen. Entonces observen, ellos recibieron la palabra como palabra de Dios y no simplemente como un mensaje de los hombres. Entonces, mi hermano, un bereano es alguien que en primer lugar recibe la palabra de Dios. Abiertamente recibe la palabra de Dios. Y nosotros a veces creemos que somos los primeros en recibir la palabra de Dios. Pero hermano, hay 2000 años de historia en cómo los cristianos han recibido la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos, son tan importantes los credos y las confesiones? Algo que es poco hoy en día. Yo les diré por qué. Porque ellas contienen esa palabra. Por supuesto, no son documentos infalibles, como la Biblia, pero tienen la sustancia de la palabra de Dios.
tienen la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio, y nosotros cuando se nos enseña, cuando conocimos al Señor, alguien nos predicó la palabra de Dios y nos dijo Jesús murió en la cruz y resucitó. Y yo para haber creído, ¿qué tenía que haber hecho? Recibir esa palabra. ¿Cierto? No pregunté, dije, oye, ¿es verdad que murió? ¿Es verdad que resucitó? No, no fue la actitud, fue la actitud de apertura, de decir, creo en esto. Creo en lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso, hermanos, los credos y las confesiones lo que tienen es esa sustancia del Evangelio, de transmitir a las verdades del Evangelio a cada una de las personas. Y nos llaman entonces ¿a qué? A recibir la palabra del Señor. Recibe en verdad, usted después que ha creído y que ya conoce al Señor, recibe toda la palabra de Dios, porque una cosa es cuando creemos en el Evangelio y luego somos enseñados en recibir todas las otras cosas que la palabra de Dios nos enseña. Recibimos lo que nos dice acerca de la iglesia, la salvación, acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca del gobierno, acerca del matrimonio. ¿Seguimos recibiendo como buenos bereanos la palabra de Dios? O más aún, hermanos, pongámonos en el contexto de esta iglesia. Cuando aquí yo predico la palabra del Señor, ¿ustedes reciben esa palabra de Dios como una verdadera palabra del Señor? O cuando se ponen aquí mis otros hermanos, hermano Mario, hermano Juan, hermano Marcos, y predican la palabra de Dios, ¿ustedes la reciben como buenos bereanos, abiertos sus corazones a la palabra de Dios, de que es palabra de Dios predicada? El ser humano, hermanos, tiene muchas formas de evitar esto, de evitar la palabra de Dios. Son pensamientos y son acciones. Hay pensamientos en la mente de las personas que cuando están escuchando la palabra de Dios dicen, hoy está buena la predicación para mi hermano. Mi hermano debería estar escuchando esto. Esto es para él. Y esos pensamientos vienen a nuestra mente. Pero no decimos, esto es para mí. Esto Dios me está hablando a mí. Yo soy el pecador. No, el hermano es el pecador. Debería estar el hermano aquí escuchando lo que está diciendo el pastor o lo que está diciendo un hermano. Entonces, mi hermano, evitamos escuchar la palabra del Señor. O decimos, el pastor está hablando esto porque seguramente le contaron algo. O el hermano está diciendo esto porque seguramente le dijeron, el hermano sabe. Y esa no es una actitud de recibir la palabra de Dios. O decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a escuchar este mensaje de este hermano. Porque, ¿sabes qué? Me cae mal este hermano. No lo paso, no le creo a este hermano. Y esos pensamientos, hermanos, son no escuchar la palabra de Dios, no ser buen bereano. Porque no estás recibiendo lo que Dios está diciendo hoy a tu vida. Lo estás rechazando, lo estás negando. O hay actitudes también. Estos son pensamientos, pero hay actitudes. Pararme e irme constantemente al baño para no escuchar la palabra de Dios. Mirar el celular, qué me están respondiendo y no escuchar la palabra de Dios. Decir, pucha, este sermón que es largo y aburrido. Y entonces moverme y no quedarme a escuchar la palabra de Dios. Hermano, esa actitud es ser no un buen bereano, no estar abierto a lo que Dios hoy está diciendo a tu propia vida. Mis hermanos, ¿escuchas la palabra de Dios de esta manera? ¿O rechazas la palabra de Dios? ¿Tienes esa actitud y esos pensamientos? ¿Te consideras verdaderamente un bereano? Entonces, lo que nos dice la palabra aquí es recibir la palabra con solicitud. Escuche lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Está diciendo, mis hermanos, es engañoso si ustedes simplemente escuchan lo que se dice aquí y después viven como quieran. Si escuchan lo que se exhorta aquí, después no hacen lo que se predicó. Porque Dios le está hablando a sus vidas y ustedes lo están ignorando. Ustedes están ignorando las verdades del Señor y no la están aplicando a sus propias vidas. Mis hermanos, por eso ser un bereano es en primer lugar escuchar abiertamente y con un corazón dispuesto a la palabra de Dios para obedecerla. Eso, hermanos, es ser un buen bereano.
Eso es lo primero que nos dice aquí. Y en segundo lugar, ahora sí lo que conocemos todo, en segundo lugar dice, ¿cierto? El verso 11, que esto sí lo enfatizan generalmente las personas, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, después de estar abierto y escuchar la palabra de Dios, entonces yo, ¿qué hago? Escudriño la palabra de Dios. Pero detengámonos un rato ahí y pensemos, ¿qué significa eso, hermano? Mire, yo he conocido personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo me quedo en mi casa, yo veo sermones desde mi casa y soy un buen bereano. ¿Significa eso? Sí, porque yo escudriño las prédicas, pues, yo escudriño lo que dice el pastor, yo escudriño lo que dicen, pues, soy bereano. ¿En serio? Es ignorar algo obvio, hermanos, del contexto. ¿Cuál es lo obvio del contexto? Lo más obvio de este contexto es lo siguiente. Los hermanos del primer siglo no tenían esto. No tenían esto. Esto es algo moderno. Tener la Biblia así, hoy, es algo que tenemos en este tiempo, en esta cultura. Pero si uno viaja al primer siglo, no existía la Biblia. Entonces, ¿cómo puede decir el texto que ellos escudriñaban las Escrituras? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo lo hacían entonces? Y lo hemos estado viendo a través del libro de los Hechos. Se leía la palabra de Dios. Y yo iba a la sinagoga y escuchaba la lectura de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hacía? Memorizaba. Memorizaba lo que decían y lo repetía y me iba a la casa y lo repetía y me iba a la casa y lo repetía. Por eso el mundo antiguo era de mucha memorización, porque así se aprendía y el maestro, que era maestro, era una persona con una gran memoria que enseñaba. Eso es lo que hacía. Y además de eso, lo que se hacía es que en la sinagoga se discutía. ¿Recuerdan cuando alguien le pide a Pablo que si puede explicar y él le explica el mensaje y cuenta todo? Bueno, él tenía una gran práctica en eso porque como judío tenían esa práctica. Entonces, para escudriñar las Escrituras no era un ejercicio meramente individual. Ser bereano no es un ejercicio meramente individual, mi hermano, sino que es una interpretación comunitaria. Es la iglesia entendiendo la palabra de Dios, es la iglesia comprendiendo lo que Dios nos ha revelado y aplicándolo al contexto de la iglesia. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Nos dice lo siguiente: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Nos dice, mire, tenemos la palabra profética más segura. O sea, la Biblia es nuestra revelación más segura. Pero para entender la palabra de Dios es reconocer que el origen es divino, por supuesto, inspirada por Dios, pero para interpretarla necesitamos interpretarla a la luz de lo que otras partes de la Biblia nos dicen. Y cuando en el primer siglo, por ejemplo, había una discusión, la discusión que se dio en los primeros siglos era, ¿Jesús es Dios o no es Dios? No había Biblia en mano. Entonces, ¿cómo entendemos si es Dios o no es Dios? Teníamos que tomar lo que decía el Antiguo Testamento, analizar lo que decía, como lo hacía Pablo, e ir analizándolo a la luz de esos pasajes para ver a qué conclusión llegamos, más los apóstoles que ya habían recibido la palabra de Dios y que oralmente, y mientras iban escribiendo y algunas cartas iban circulando, lograban entender entonces qué es lo que la palabra de Dios nos decía. En otras palabras, era toda la iglesia junta, interpretando y tratando de entender qué es lo que el Espíritu Santo había querido decir. Entonces, ¿se escudriñaba la Escritura? Sí, se escudriñaba con toda la iglesia. Y en la práctica es esto, hermanos. Cuando yo leo un texto de la Biblia, hoy en día, y entiendo algo, después de haber revisado el contexto, ¿cierto? Entiendo el pasaje, digo, ok, esto es lo que yo entiendo, pero ¿qué ha entendido la iglesia? ¿Qué han entendido los hombres a través de los siglos sobre este pasaje? ¿Por qué? Porque uno dice, oye, pero yo tengo el Espíritu Santo. Sí, pero los hombres del pasado también lo tuvieron. Esa es la cuestión. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿O yo estoy equivocado o los hermanos del pasado están equivocados?
Y yo hago eso y examino lo que yo entiendo con la luz de lo que los hermanos han entendido y entonces puedo ver y encaminarme mejor a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, escudriñar la Escritura en la práctica de hoy, mis hermanos, es entender que todos nosotros, como iglesia, interpretamos la Escritura. Y por eso acá tenemos estudios, porque exponemos cosas, discutimos, conversamos, analizamos, porque eso es estudiar la palabra. Es escudriñar juntos como iglesia la palabra de Dios. ¿O acaso podemos decir que solo esta generación tiene el Espíritu Santo? ¿O podemos decir que solo tú tienes el Espíritu Santo? ¿Y qué hacemos con todos los hermanos que a través de los siglos han leído este texto y han interpretado la palabra de Dios? ¿Cómo la entendieron? ¿Cómo la aplicaron a sus propias vidas? ¿Qué debates surgieron en torno de estas verdades que nos decía la palabra de Dios? C.S. Lewis es un escritor que es conocido por las Crónicas de Narnia y otras veces lo hemos nombrado, y él tenía una crítica siempre a esta actitud individualista que existe de leer la Escritura. Él dice en uno de sus libros que cada época tiene su propia perspectiva. Es especialmente hábil para recibir ciertas verdades y especialmente propensa a cometer ciertos errores. Por lo tanto, todos necesitamos los libros que corrijan los errores característicos de nuestro propio periodo. Es tan simple como esto. Nos asombramos que, por ejemplo, los puritanos tenían esclavos. ¡Ay, qué terrible! Pero ¿cómo no pensaban? ¿Cómo no razonaban? Que eso no es la dignidad de las personas, tener esclavos, qué terrible. Sin embargo, nosotros seguramente tenemos nuestros propios puntos ciegos. Y después que pasen 100 años, van a mirar los cristianos hacia atrás diciendo, ¡oye, qué terrible estos cristianos, que eran flojos! Tenían auto, tenían tecnología, tenían de todo y menos predicaban. Y eran puntos ciegos, ¿cierto? Van a mirar los cristianos futuros y nos van a ver. Y esta generación era súper floja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces todos tenemos puntos ciegos. ¿Qué hacemos para evitar eso? Necesitamos leer la Biblia, por supuesto, pero con toda la nube de testigos. Con toda la nube de testigos que Dios ha levantado a través de los siglos. Y por eso la historia de la iglesia ayuda mucho. La historia de los bautistas, la historia que sabemos de hombres piadosos que han dado su vida, cómo ellos entendieron el texto bíblico y tener abierta la posibilidad, oye, quizás yo estoy equivocado y necesito entender mejor este pasaje. Y entonces ese diálogo constante a través de toda la vida nos ayuda a ser unos buenos bereanos, mis hermanos. Unos buenos bereanos que interpretamos la Escritura a la luz de todo lo que la Biblia nos dice, pero también junto a nuestros hermanos que a través de los siglos han hecho el esfuerzo por entender la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, no es meramente un ejercicio individual, sino que es una actitud de entender cómo el Señor ha guiado a su iglesia. Y en el verso 12 nos dice entonces que muchos creyeron, lo cual fue una reacción a la predicación del apóstol Pablo y de Silas que predicaron en la sinagoga. Nos dice que muchos judíos, griegos, hombres y mujeres de distinción creyeron, y esta descripción nos hace pensar que seguramente las personas de ahí eran personas de un estrato social alto. Así que podemos ver que el Evangelio es un libro, una verdad que es predicada para todos. ¿Y quiénes van a responder a esa predicación que hacemos nosotros? Los escogidos. Van a responder los escogidos. Los hijos de Dios, los electos por Dios. Y así nos dice el libro de los Hechos. Hechos 2:47. Nos dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación del general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban a ser salvos. Hechos 17:4 también nos dice que algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Quienes respondían a este mensaje eran aquellos que el Señor había determinado que iban a ser salvos. Los apóstoles predicaban el Evangelio a todos, como hemos visto, lo cual ya era sorprendente porque consideraban a todos los hombres iguales delante de Dios, lo cual era algo totalmente radical para el contexto greco-romano, y se le hacía entonces este llamado a venir al Evangelio. Lo mismo hizo el Señor. Predicó a todos, llamó a todos, y sin embargo, después algunos que eran sus discípulos se volvieron atrás, como nos cuenta Juan capítulo 6, cuando dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Pero ahí dice que algunos de sus discípulos se volvieron atrás. Si tú eres un discípulo del Señor, no vas a volver atrás.
Pero si no eres discípulo realmente, te va a ofender la palabra, te va a ofender la iglesia, te va a molestar las verdades de la iglesia y no vas a perseverar. Mis hermanos, tenemos que tener una actitud esperanzadora de la predicación del Evangelio. Me refiero a esto, que a veces enfatizamos que el mundo está malo, que el mundo está terrible, y sí, el mundo es mundo, pero la palabra va a traer a sus hijos. La palabra va a traer a sus escogidos, hermanos. Y por tanto debemos seguir predicando el Evangelio, porque Pablo y Silas seguían predicando por cada sinagoga, y ¿quiénes venían? ¿Quiénes respondían? Aquellos que iban a ser salvos. Entonces vemos cuál es la reacción. Movámonos entonces del versículo 13 al versículo 15. ¿Cuál es la reacción a esta predicación del mensaje del Señor? La persecución. Verso 13 al 15, vemos que está la persecución en Berea. La persecución en Berea. Entonces vemos en el verso 13 que se nos dice que cuando los que no habían creído en Tesalónica se enteraron de que Pablo y Silas estaban predicando en Berea, vinieron a ese lugar. ¿A qué vinieron? A agitar y a alborotar las multitudes. Ahora piense por un momento cómo está en el corazón de estos hombres pecadores la maldad que viajaron a perseguir. Viajaron. Estaban tan celosos, envidiosos, llenos de ira frente al mensaje del Evangelio, que estos hombres viajaron, como dijimos ya, 96 kilómetros, lo cual los viajes en el mundo antiguo no eran fáciles. Viajaron y se nos dice que agitaron entonces las multitudes. Llegaron con violencia a ese lugar, lo más seguro, como lo habían hecho antes. Y contra ellos y contra los hermanos vinieron a perseguirlo. Entonces, no solo Pablo, no solo Silas, no solo Timoteo, sino que toda la iglesia naciente de ese lugar iba a sufrir la persecución, la oposición al mensaje del Evangelio. Y Pablo lo dice nuevamente en la carta que después envía a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 2, 14. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, ya que sufrieron a mano de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a mano de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Pablo dice, miren, los cristianos predicando el mensaje del Evangelio, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, pero Dios va a traer el castigo sobre ellos. Dios va a juzgar a estos malvados y terribles que han hecho el mal. Y esto, hermanos, no es solo algo del primer siglo. Aún hoy los cristianos sufren la persecución y hemos visto aquí ejemplos del Medio Oriente, pero esta semana, por ejemplo, hubo 2 casos terribles cercanos aquí, cercanos países vecinos. El primero fue en Colombia, donde les compartí ahí en el grupo, 8 cristianos fueron encontrados en una fosa común, asesinados por causa de su fe. En Guatemala, donde el pastor y su madre fueron quemados en un auto y fueron descubiertos. La persecución, hermanos, no es solo del pasado, aún hoy está. Y no sabemos cuándo llegará a este país. Pero la pregunta que tenemos que enfrentar es, ¿estamos preparados para cuando llegue a nuestra casa esto, cuando llegue a nuestro trabajo, cuando empiece a llegar la persecución del Evangelio? ¿Realmente estamos dispuestos a pagar el costo que dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente estamos dispuestos a pagar ese costo grande que dijo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Es realmente algo que estamos dispuestos a hacer? ¿Tendremos convicciones tan profundas para no negar al Señor? ¿Tendremos convicciones tan profundas para pagar el costo del Evangelio realmente? Si ahora mismo no lo estamos pagando, ¿qué nos hace pensar que sí lo vamos a pagar cuando llegue el momento? Si ahora mismo no estamos pagando el costo de sufrir y esforzarnos en las cosas tan básicas como participar en la iglesia, ¿qué nos hace pensar, hermanos, que vamos a enfrentar las dificultades que vengan a futuro? Pablo dijo en Romanos 8:17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él,
a fin de que también seamos glorificados con Él. Ser parte de este grupo de creyentes son aquellos que entendemos que el mensaje del Evangelio no es solo las herencias futuras que nos espera, sino el sufrimiento presente que enfrentamos. Esos somos los que heredamos. Y eso significa sufrir a veces, físicamente. A veces sufrir en la iglesia, a veces sufrir malos entendidos, a veces sufrir pecados de otros hermanos, a veces sufrir malos entendidos, a veces sufrir caídas de pastores, a veces sufrir división de iglesia, a veces sufrir burla en el trabajo, a veces sufrir persecución de los mismos familiares. Y así, suma y suma, hermanos. Influye todo eso. Todas esas cosas es costo por ser cristiano, querer ser fiel al Evangelio. Que otros te digan exagerado, legalista, loco, fanático. Todo eso, hermano, es el costo. Y tenemos que tomarlo. ¿Estás dispuesto a tomarlo? ¿Realmente? ¿Vamos a seguir al Señor así? ¿Realmente? ¿Con ese costo que nos dice la palabra? Y el verso 14, entonces nos dice que los perseguidores llegaron a Berea. Inmediatamente, entonces los hermanos tomaron a Pablo, dice, y lo llevaron al mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y esto, obviamente, por lo menos para mí, crea muchas preguntas sobre este movimiento que hubo, ¿cierto? Una de ellas es, ¿por qué se va Pablo y no se va Silas y Timoteo? ¿Por qué toman a Pablo y se llevan a Pablo inmediatamente? Bueno, lo más lógico es pensar que como Pablo era el líder, aquel que realmente era quien principalmente predicaba el mensaje, es que iban a buscar al líder. Como todo grupo, cuando hay un problema en la iglesia, o en esta iglesia, cuando a veces ha pasado algo, siempre preguntan, ¿quién está a cargo aquí? ¿Quién es el pastor? ¿Cierto? Y el pastor va a dar la cara. Entonces, el líder siempre es quien primero quieren eliminarlo para frenar el movimiento. Entonces, Pablo lo movieron porque sabían que era el principal que estaba predicando ahí. La siguiente pregunta que uno podría hacerse hoy, ¿fue Pablo cobarde? ¿Fue Pablo cobarde en irse? ¿O fue Pablo realmente sabio en irse? Es una pregunta que por lo menos yo me haría. Ahora, difícilmente podemos decir que Pablo era cobarde. Tenemos mucha evidencia en la Biblia que no lo era. En los mismos viajes anteriores vimos que sufrió, lo apedrearon, lo persiguieron. No era una persona que podríamos decir que trataba de endulzar las cosas o cuando venía la dificultad arrancaba, sino que siempre enfrentaba todas las cosas. Lo que podemos pensar de Pablo aquí es que en verdad fue alguien que se movió con sabiduría. Se movió con sabiduría. Y por eso es que podemos ver que Silas y Timoteo se quedan en Berea, porque acuérdense que aunque Pablo se va, hay un grupo de creyentes nuevos, recién nacidos, que están recién conociendo el Evangelio y van a necesitar una guía, van a necesitar a alguien que le enseñe. Y entonces deja a aquellos que quizás no son como Pablo o no son considerados para matarlo inmediatamente, entonces ellos se iban a quedar ahí pastoreando, mientras que Pablo iba a seguir en su trabajo de guía. Y Pablo aquí, Silas y Timoteo, siguieron algunos consejos y algunos mandatos que el Señor dejó para sus discípulos también. Recuerden lo que dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 10, verso 16. Dijo esto a sus discípulos: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, van a estar rodeados de gente falsa. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Ser cristiano no es ser tonto. Ser cristiano es pensar y decir, a ver, analicemos la situación. Hay que ser sabio. Hay que moverse como la serpiente, astutamente, frente a la dificultad. Y eso es lo que hizo Pablo. Se movió astutamente para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y en el capítulo 24, cuando el Señor está hablando, en Mateo 24, cuando está hablando del juicio que va a caer en Jerusalén en el año 70, Jesús dice esto, Mateo 24, verso 15. Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. O sea, hay contextos donde hay que huir, hermano. Hay contextos donde hay que arrancar. Porque no sirve de nada pararme y decir, a ver, no, yo soy cristiano, voy a morir por el Evangelio, mátenme nomás. Bueno, va a morir. ¿Pero es sabio realmente eso? ¿En ese momento, en ese contexto es sabio? No, no es sabio. Y lo que hizo Pablo es moverse con sabiduría. Mis hermanos, hay casos en donde los cristianos predicamos el Evangelio y le llamamos valentía a la insensatez. Decimos, somos desafiantes, nosotros somos los evangélicos. Pero es sabio, por ejemplo, ir a predicar a un contexto donde supuestamente un grupo de rock satánico y
voy a ir a ese lugar y voy a hablar del Evangelio en ese lugar donde sé que todos se van a burlar de mí, se van a reír y me van a decir, ándate acá, loco evangélico. ¿Realmente es sabio ir ahí? Teniendo otros contextos para predicar. Teniendo la feria, teniendo el aire libre, teniendo el trabajo. ¿Realmente es algo sabio moverse en eso? Yo creo que no. No tiene mucha sabiduría. O venir a predicar a las 6 de la mañana a una calle donde sé que están todos los vecinos durmiendo y empezar a gritar, hermano, el Señor le dice... ¿Ustedes creen que en verdad los vecinos lo van a querer? No, difícil, mi hermano. No es sabio. No es sabio hacer eso. Entonces, lo que tenemos que pensar, mi hermano, es, sí, debemos ser valientes. Debemos ser valientes por la gracia de Dios y el poder del Evangelio para predicar. Pero también tenemos que ser sabios. Y el apóstol Pablo, por lo menos en este movimiento, nos muestra que se movió con sabiduría. Actuó con sabiduría para seguir predicando el mensaje del Evangelio y haciendo estos viajes misioneros, los cuales él iba a seguir haciendo. Y luego finalmente en el verso 15 nos dice que los que condujeron a Pablo lo llevaron hasta Atenas. La distancia era 320 o 350 kilómetros, dependiendo del viaje que se hiciera por tierra o por mar. Un viaje muy largo y sorprende, por lo menos para mí, que los hermanos lo acompañaran todo ese viaje. Los estudiosos dicen que era parte de la hospitalidad y por eso lo acompañaron durante todos esos 320 o 350 kilómetros, lo cual era bastante. Y también mostraba que consideraban muy bien al apóstol Pablo. Lo consideraban realmente un siervo del Señor. Y Pablo le da las órdenes a los hermanos que lo acompañaban diciéndole que, oye, dile a Silas y Timoteo que vuelvan pronto, ¿ya? Que no se demoren tanto. Y ahí Pablo se va a quedar en Atenas, esperando lo que va a ser el reencuentro. Pablo quería volver a reencontrarse con sus hermanos. ¿Para qué? Para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y esto nos muestra, hermanos, que Pablo consideraba a sus hermanos como verdaderos compañeros de batalla, como verdaderos predicadores del mensaje de la palabra de Dios. Predicar la palabra del Señor no es un ejercicio solitario, así como interpretar la Biblia no es algo solitario, sino que necesitamos compañeros de la fe, amigos, hermanos que nos levanten, que nos ayuden, que nos alienten, que nos acompañen cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio. Porque Cristo vino y murió no solo por nosotros individualmente, sino que nos dice la Biblia que murió por la iglesia. Murió por la iglesia. Y nosotros como iglesia, entonces juntos y unidos en el poder del Señor, lo que hacemos es recibir la palabra, interpretar la palabra y predicar la palabra. Ese es el mensaje que nosotros, hermanos, anunciamos. Un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza que como iglesia debemos seguir manteniendo en este lugar. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor. Esperamos recibirla con un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que quiere obedecerte y bendecir tu nombre. Queremos también, Señor, cada día entender mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a aprender, Señor, también de otros hermanos del pasado que también han interpretado esta palabra tuya, Señor, que se han esforzado por explicarla. También nosotros queremos, Señor, entender que no somos los primeros, sino que descansamos, Señor, en otros hermanos que han hecho este esfuerzo. Ayúdanos, Señor, a ser predicadores fieles de tu verdad, Señor, a que no nos quedemos, Señor, tranquilos, descansando, Señor, sino que queramos cada día, Señor, predicar tu evangelio. Guíanos y ayúdanos en todo, Señor. Te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén.